Buenos días con todos. Me presento, soy Abigail Carvajal y para comenzar este video me gustaría citar al autor Martin Luther King Jr., el cual menciona: la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Hoy les presentamos un tema muy importante y vigente en nuestra sociedad: la injusticia social y la discriminación, analizados a través de una obra literaria que sigue conmoviendo a muchas generaciones. Y nos referimos al cuento de Paco Yunque, escrito por el destacado autor peruano César Vallejo. En este audiovisual abordaremos cómo se manifiesta la desigualdad y la discriminación desde la infancia, la diferencia de poder entre las clases sociales y el silencio cómplice frente a los abusos de autoridad. Es por eso que los invitamos a ver este video con total atención y espíritu crítico, ya que Paco Yunque no solo es una historia escolar, sino una profunda denuncia contra las injusticias que aún persisten en nuestro entorno. Acompáñanos en este análisis literario con conciencia social. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Cristina García Bernardo y hoy voy a hablar sobre la infografía de César Abraham Vallejo Mendoza, que nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Fue el menor de 11 hermanos, criado en una familia humilde de raíces indígenas y religiosas. Desde joven se interesó por la literatura, estudió letras y derecho en Trujillo, donde comenzó a escribir las poesías. En 1919 publicó Los Heraldos Negros, donde expresó su dolor y la angustia de la existencia. En 1922 lanzó Trirce, una obra revolucionaria en la poesía de habla hispana. En 1920 fue encarcelado injustamente. Esta experiencia marcó profundamente su visión sobre la injusticia social. En 1923 viajó a París. Ahí vivió la pobreza y la lucha. Viajó a la Unión Soviética y apoyó a la República Española durante la Guerra Cívica. Sus obras póstumas, como Poemas Humanos y España, aparte de mí, este cáliz, refleja su profundo compromiso con la humanidad. Vallejo murió en París el 15 de abril de 1938, a los 40 años, sin saber que se convertiría en uno de los poetas más grandes del siglo XX. Gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Diana Fernanda Paulino Flores y en esta oportunidad les voy a presentar el contexto y el argumento del cuento Paco Yunque. Paco Yunque fue escrito por César Vallejo en 1931 durante su estancia en Europa, pero no fue publicado en vida. El cuento refleja la crítica social y política del actor, enfocándose en la desigualdad, el abuso de poder y la injusticia en la educación peruana de su época. Está ambientado en una escuela de provincia donde se evidencian las diferencias sociales entre los hijos de poderosos y los hijos del pueblo. El cuento es una denuncia clara de cómo el sistema favorece a los privilegiados y maltrata a los más humildes, algo que Vallejo, como intelectual comprometido, condenaba abiertamente. A continuación les comparto el breve argumento del cuento. Paco Yunque narra el primer día de clases de un niño humilde, hijo de una sirvienta que llega a una escuela acompañado por un gato gris, el hijo del alcalde, un niño rico, malcriado y abusivo. Desde el inicio, Paco Yunque es víctima del maltrato y desprecio del gato gris. Durante una clase, el profesor deja un trabajo para todos y Paco Yunque se esfuerza por hacerlo bien, pero un gato gris le roba su cuaderno y copia de su tarea. Cuando el maestro revisa los trabajos, cree que Paco Yunque copió al otro y castiga al niño pobre injustamente, mientras su gato gris queda impune. Gracias. Hoy quiero contarles lo que pasa en muchas escuelas cuando un niño es humilde, tímido o callado. Muchas veces es ignorado o maltratado, y en cambio cuando un niño tiene dinero o poder, todo se le permite. Esto también pasa en el cuento de Paco Yunque del escritor peruano César Vallejo. Voy a contarles dos situaciones. La primera situación es que Paco Yunque llega a la escuela en su primer día de clases, está nervioso y callado porque es un niño muy humilde, pero apenas entra al salón, Humberto, el hijo del alcalde, empieza a tratarlo mal, le quita su abrigo, lo empuja, o le da órdenes como si fuera su sirviente. Y lo más injusto es que el profesor no dice nada, no lo defiende. ¿Pero por qué? Solo porque Humberto es hijo de una autoridad. Es que esta desigualdad en la escuela, ya que todos deberíamos tratarnos por igual y tener los mismos derechos. La segunda situación es que más adelante el profesor
toma una evaluación, pero Paco con mucho esfuerzo lo hace bien, pero Humberto en cambio no hace nada, y al final, este le roba el cuaderno a Paco y lo entrega como si fuera suyo. ¿Qué hace el profesor? Felicita a Humberto y castiga a Paco por no entregar su trabajo. Es que esto es injusto, ya que el que se esforzó fue castigado y el que hizo trampa fue premiado. Continuando con el video, ahora voy a hablarles sobre casos reales que reflejan con dolorosa claridad la vigencia de lo que Vallejo denunció en Paco Yunque dentro del contexto peruano. ¿Algunas veces te has sentido invisible, con miedo de expresarte dentro de un sistema que prometía protegerte? ¿O qué ocurre cuando desde la infancia el espacio que debía cuidarte se convierte en un lugar donde eres silenciado simplemente por ser distinto? Hoy no hablaremos de personajes de ficción, hoy hablaremos de casos reales. Este caso que daré es el caso de Kevin. Kevin es un niño peruano de 12 años con discapacidad de lenguaje, que en marzo de 2024 se preparaba con entusiasmo para iniciar las clases en una escuela pública del distrito del Agustino. Padres con esfuerzo separaron una vacante, compraron los útiles y el uniforme, y todo estaba listo. Pero había una condición humillante e indignante por parte de la directora. Ella había mencionado a la madre que sin una carpeta especial no entraba a la institución. Llegó el primer día de clases y Kevin no pudo ingresar a la institución. Con ello, los docentes estaban en desacuerdo, pero la directora en un inicio fue tajante con la madre, que sin carpeta no entra. Entonces, su manera de comunicarse de Kevin lo hace menos digno de aprender. ¿O qué mensaje estamos enviando a las futuras generaciones? Continuando con el César Vallejo en su obra Paco Yunque, hay infancias golpeadas no solo por los puños, sino por la indiferencia, por la justicia disfrazada en autoridad. Tenemos también el caso de un niño con autismo que fue discriminado en un colegio privado, las cuales este colegio, llamado Marham, fue sancionado por vulnerar el artículo 38 del Código de Protección y Defensa del Consumidor al no garantizar una educación inclusiva. Entonces tenemos dos niños, dos contextos distintos, un mismo patrón. Entonces, ¿se imaginan lo que sintieron? La impotencia de los profesores y el silencio de estas autoridades que no alzaron la voz por estos niños. Entonces, ¿qué cicatriz deja el rechazo a tan corta edad por simplemente ser quien eres? Al ver estos casos, es inevitable pensar en Paco Yunque, ese niño humilde, silencioso, oprimido, un reflejo literario de lo que vive Kevin y de los que otros que aún son tratados como si valieran menos. Pero ¿por qué seguimos viviendo la diversidad como un obstáculo y no como una oportunidad para aprender a convivir? En Paco Yunque, Vallejo alzó la voz por él, pero hoy la pregunta es, ¿quién alza la voz por Kevin o quién alza la voz por el niño de Marham? La educación no puede ser un privilegio, debe ser un derecho. Entonces, ¿estamos dispuestos a romper el silencio o seguiremos permitiendo que el poder hable más fuerte que la justicia? Una escuela inclusiva no debe ser la excepción, debe ser el compromiso activo de cada líder educativo, porque no se trata de enseñar contenidos, se trata de formar personas con ética y con empatía, edades que soñamos. Que ningún niño sea tratado como Paco Yunque, que ninguna aula cierre sus puertas por miedo a lo diferente. El verdadero cambio empieza en ti, empieza en mí y empieza en nosotros. Paco Yunque Vallejo nos muestra cómo las estructuras escolares pueden reproducir desigualdades, desde la indiferencia del profesor hasta los privilegios del hijo del alcalde. Hoy, esas escenas siguen siendo espejo de situaciones reales, donde no todas las infancias reciben el mismo trato. Sin embargo, como futuros profesionales y ciudadanos, tenemos el compromiso de reconstruir las escuelas desde adentro, transformarla en un espacio donde la diversidad no sea un obstáculo, sino una oportunidad. Para ello, proponemos acciones concretas inspiradas en los ODS, utilizar enfoques pedagógicos críticos, articular comunidad, política y educación. Así, Paco Yunque no solo nos interpela, nos invita a actuar como estudiantes universitarios, velar por una educación. Buenos días con todos, muchas gracias por aceptar esta entrevista. El día de hoy vamos a hablar un poco más sobre lo que es el cuento de Paco Yunque, ¿no? ¿De qué manera el cuento refleja las desigualdades sociales presentes en el Perú? Según la historia de Paco Yunque, las desigualdades en el presente todavía siguen presentes, ya que él en ese entonces sufría mucho maltrato justamente por la desigualdad económica que él padecía. Y en la actualidad seguimos todavía con muchas familias vulnerables que tanto a veces el Estado lo tiene olvidado. ¿Cree usted que Paco Yunque sigue siendo una lectura relevante para los estudiantes actuales? ¿Por qué? Claro que sí sigue siendo una lectura relevante, porque a través de ello no es un modelo que en realidad debemos cambiar todos estos estereotipos que nos traen muchas consecuencias, mucha tristeza al ver que todavía de ir avanzando para ser todos iguales, todavía seguimos unidos en el tiempo de antes, a veces no
cual cada uno de nosotros debemos, por lo menos, apoyar tal vez a los jóvenes en la actualidad que no tienen las condiciones que uno mismo. ¿Cuál cree que usted que fue la intención de César Vallejo al retratar una historia tan dura desde la mirada de un niño? La intención de César Vallejo, sabemos que era un escritor muy bueno, hasta la actualidad todavía es recordado, en la cual él tenía esa grandeza, esa bondad de que todos fuéramos iguales, porque él venía de una familia muy extensa, entonces sabía lo que era sufrir, tal vez, o padecer de algo, y él eso es lo que luchaba, la igualdad para todos. Ya, muchas gracias, profesora. Como hemos visto, a través del cuento de Paco Yunque, César Vallejo nos hace ver una realidad que aún sigue presente, la desigualdad y la injusticia que viven muchos niños de diferentes escuelas, solo por su origen o por su condición económica. Gracias a la entrevista que hemos tenido con la docente, hemos podido entender mejor el valor de esta obra y cómo sigue siendo relevante en nuestros días. Esta opinión nos ha ayudado a mirar la historia desde otra perspectiva y reconocer que estas situaciones no son cosa del pasado. Este análisis también nos conecta con las ODS 10, que busca reducir las desigualdades sociales, y la ODS 16, que promueve las instituciones justas y equitativas para todos. Como estudiantes, no podemos quedarnos indiferentes. Desde donde estamos, podemos empezar a actuar, promoviendo el respeto, la igualdad y levantando la voz cuando veamos alguna injusticia. Mediante esto, damos por concluido nuestro audiovisual sobre el análisis de la obra de Paco Yunque. Muchas gracias por parte del equipo número 3.